Mi nombre es Héctor Navarro Velarde, sí, soy abogado de profesión, sí, maestro universitario por vocación, sí, y vivo aquí en Nogales. Tengo aproximadamente 24 años litigando y tengo aproximadamente 14 años de docente en diversas universidades, actualmente en la Universidad del Valle de México y en la Universidad de Sonora. Ok. La temática que va a seguir de la entrevista es respecto a se nos indicó que deberíamos entrevistar a una persona que quisiera estudiar, que haya estudiado la carrera que nosotros queremos ejercer, con el fin de encontrar nuestra vocación y si realmente estamos ahorita capaces para decidir lo que queremos estudiar o si es necesario ver otras opciones. Entonces, la dinámica es preguntar nuestras inquietudes y que usted nos pueda responder más o menos una idea de lo que nosotros planteamos y así sucesivamente. Adelante, sí. Ok. ¿Qué se encuentra uno principalmente cuando entra a la carrera de Derecho? Sueños. Sueños. Lo primero que encuentra uno es el sueño. La creencia de tu proyecto de vida. Sí, y en el transcurso de la carrera esos sueños en cierta forma se van materializando y va decidiendo uno si realmente tiene la vocación para ser o no ser, sí, licenciado en Derecho. Okay. Esta es una de mis preguntas, por ejemplo, en materia más temáticas y materiales en la carrera, ¿con qué se encuentra uno? Que me han contado en algún momento que se encuentra con derecho penal, derecho constitucional. ¿Qué más implica la carrera de Derecho? Mira, implica el conocimiento primero de las normas, en su teoría y actualmente cómo están materializadas en nuestro sistema jurídico mexicano. Y es así que tenemos pues toda una gama de normas clasificadas en derecho penal, derecho civil, mercantil, agrario, constitucional, derechos humanos, y una serie de normas que te van formando y te van guiando sobre las materias que pudieran parecerte más agradables para poder cultivarlas y finalmente ejercerlas. ¿Sí? Uno en el transcurso de la carrera va decidiendo cuáles materias son las que más le apasionan a uno y son aquellas que les pone más atención y que finalmente vas a ejercerlas con más gusto, que finalmente de eso se trata, que el trabajo que tengas sea un placer y no un trabajo. Yo, por ejemplo, me gustaría estudiar Derecho porque me gustaría conocer el marco constitucional y la creación de las leyes. Creo que se le denomina más Derecho Constitucional, no sé si estoy en lo correcto. Así es. El Derecho Constitucional me han dicho que consiste en cómo son la creación y la forma de ejercer la ley y la forma en la que se gobierna un Estado. A mí me interesa porque me gustaría ser legislador en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones, en 2018, si se puede. Pero dígame más exactamente, cuando una persona ya está en el derecho constitucional, ¿qué es lo que más se aplica en una reforma? ¿Cómo está estructurada la reforma o el contenido de la reforma? ¿O cómo podría guiar mediante el derecho constitucional? Para poder legislar. Así es. Bien, el derecho constitucional, primero que nada debemos entender lo que actualmente conocemos como derechos humanos. El resto de la Constitución la dividimos en esa parte dogmática que son los derechos humanos o garantías individuales y la otra parte de la ley orgánica de cómo está organizado el Estado. Primero es importante saber cómo está organizado el Estado porque es la estructura que hemos conformado para poder ejercer el poder y también, obviamente, que poder ejecutar las normas que nos señala los derechos humanos plasmados en la Constitución. Por decir un ejemplo, el artículo 3 nos señala el derecho a la educación. Es así como el Estado tiene la obligación de educarnos a todos los mexicanos. Consecuentemente, si tú me preguntas, ¿qué es lo que más voy a utilizar yo para estar en posibilidades de legislar? Primero, yo considero que un análisis de los problemas sociales, las garantías individuales que tenemos, llámese salud, llámese educación, llámese seguridad,
¿sí? Requieren de proyectos pero que sean factibles y que el Estado los pueda ejecutar en su momento. Para poder legislar debemos de conocer toda esa problemática, porque es ahí donde nace el espíritu de las leyes. No es hacer la ley, sino conocer las causas que dieron lugar a que una ley se materializara, una norma se materializara en virtud de la historia que tiene. El hecho de que nosotros tengamos plasmado en nuestra Constitución que tenemos derecho a la educación es porque tenemos toda una historia donde los más ricos o los que tenían, ¿sí?, esclavizaban a los que no tenían y les cortaban el derecho al conocimiento, y eso significaba pues que no tuvieran la oportunidad de liberarse. En la Constitución, sus primeros 29 artículos nos dan luz sobre esos derechos que nos llevan al logro de la libertad para lograr la felicidad. Sin libertad no se puede lograr la felicidad. Consecuentemente, el hecho de que tengamos estos artículos que mundialmente estén establecidos en los derechos humanos, ¿sí?, eso nos hace pensar del porqué de esa norma. Y el porqué de esa norma es la historia. Entonces la historia no la podemos olvidar, que venimos de una esclavitud, que venimos de un lugar donde el hombre sometía al hombre salvajemente, donde el hombre no tenía derechos, y que poco a poco él fue reivindicando sus derechos y finalmente los logra plasmar en una norma, ¿sí?, que va a regular toda una sociedad. Y es ahí donde yo te digo que para legislar primero debemos de conocer los problemas sociales que tenemos, ¿sí? Una vez que conocemos los problemas sociales, los vamos a insertar en una norma. Y es ahí donde la práctica de la materialización de la norma pues va a requerir ayuda técnica únicamente, pero son tecnicismos. Finalmente lo que importa es el sueño, la esencia, ese sueño, es el espíritu. ¿Por qué nos va a llevar ahí? Todas las leyes tienen un espíritu. Así es, todas las leyes tienen un espíritu y es la causa que dio lugar a que se materializara esa ley. Si tenemos ahorita un derecho laboral es porque fuimos esclavos, es la razón, es la lucha de dejar la esclavitud para lograr mejores niveles de vida. Esa es la razón, es el espíritu de que hayamos salido de allá para ahora tener vacaciones, primas vacacionales, aguinaldos y todos los derechos que actualmente tenemos. Que no lo hemos logrado a plenitud, es cierto también, pero también es cierto que hemos avanzado. O sea, te comentaba que la Constitución es un proyecto, y es un proyecto que nos va a llevar a lo que queremos ser. No es un sueño materializado de un día para otro. Sí, es años construyéndose, es construcción. Y las luchas sociales han dado lugar a la construcción. Sí, actualmente en nuestro México lo vemos y lo sentimos, que está un tanto convulsionado. Pero la razón es que se ha dejado también de cumplir con la norma. Y ese incumplimiento y esa falta de la sociedad de exigir el cumplimiento, pues ha traído como consecuencia de que los gobernantes hagan lo que les pegue en gana. Y eso no puede ser. Eso no debemos de permitirlo, porque eso ya sucedió en el pasado. Y bien se dice que cuando olvidamos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Así es. Una de las circunstancias o temáticas de las que me he encontrado por variación de varios expertos en materia jurídica, me han dicho que la Constitución de 1917 a la actual pues no queda casi rastro alguno de lo que en esencia era. Decían que el artículo 3 que daba una educación pública y gratuita, el 27 un reparto agrario y el 123 para una seguridad social hacia las personas. Entonces la mayoría de la gente siente que estos artículos han desaparecido casi totalmente. A las personas que nosotros queremos egresar a materia política en derecho constitucional, ¿qué es la recomendación que nos da? ¿Por qué se ha perdido el rumbo del proyecto, como lo hemos venido mencionando?
Bueno, yo considero que el proyecto aún está ahí, está firme. Yo considero que en los últimos años, sí, dado a que también la humanidad evoluciona y la economía mundial evoluciona y arrastra a los gobiernos y condiciona a los gobiernos, ¿sí? Sobre todo esas fuerzas de los que tienen contra los que no tienen, ciertamente se han perdido algo, pero la esencia sigue siendo la misma. Sobre todo en un mundo unipolar, ¿no? Donde se ha sometido a un sistema financiero único. Así es, o sea, todas estas fuerzas siguen en pie, son los contrarrevolucionarios, ¿sí? Y qué bueno que sigan en pie, porque eso nos da también paso a que nosotros luchemos y lograr más garantías, ¿sí? Lograr más normas que vigilen el logro de esa igualdad que deseamos todos, que no sea un mundo tan desigual como lo que estamos viviendo, donde los muchos tienen demasiado y los pocos tienen demasiado y los muchos poco a poco se van desposeyendo de los pocos los bienes que adquieren. Ya no puedes ni tan siquiera casarte porque no tienes dinero para contraer matrimonio. O sea, con 67 pesos con 40 centavos que la norma señala que un trabajador debe ganar, pues prácticamente estás autorizando a los explotadores a que exploten a los trabajadores, ¿sí? Y que no tengan la posibilidad ni tan siquiera construir una familia, porque con ese salario no pueden construir una familia. Y esa es la razón por la cual los revolucionarios están al pie de la lucha. Tengo una pregunta más respecto a una situación similar. Respecto a cómo hemos venido a lo largo de estos días manejando en temas jurídicos lo que es México en estos momentos. Hemos escuchado por varias partes, por ejemplo, países en consecuencias que han tenido polémica diplomática, en la que, por ejemplo, el presidente de Uruguay dice que México vuelve a ser un estado fallido, en la cual Chile exige la aparición de uno de sus estudiantes que fue arrestado el pasado 20 de noviembre en una de las protestas de México, los llamados presos políticos. ¿Qué se está viviendo actualmente en México? Mira, yo considero que hemos permitido y hemos sido cómplices la sociedad de un Estado que le hemos permitido que haga lo que le pegue en gana. Y se lo hemos permitido porque no tenemos ni el tiempo ni el dinero para invertir en esa lucha que debemos todos de hacer. Nuestros legisladores nos han fallado. A ellos les pagamos precisamente. Nosotros tenemos que trabajar, pero les pagamos para que hagan su trabajo. Y su trabajo, sí, no es otra cosa más que agruparse, asociarse en pandillas para seguir maltratando al pueblo. Y ahí, desde ese momento, pues hemos permitido que el Estado mexicano se considere un Estado fallido, porque tenemos reglas, leyes que son buenísimas, pero no se observan, no se cumplen, y mucho menos por la autoridad. Entonces, si no se cumplen por la autoridad, pues le permites al pueblo también que haga lo que le pegue en gana, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a un caos, como muchos países del mundo están viendo nuestro México, que estamos en un caos, y no es para menos. No estamos hablando de los 43 de Ayotzinapa, ni de los 32 de la otra población que acaban de... ¿sí? Es todo México. El doctor Mireles ahí está en prisión. ¿Por qué razones está en prisión? Porque en su derecho de autodefenderse, de autodefender a su pueblo, finalmente es el Estado quien lo reprime. Y ahí lo tienen encarcelado. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos da el Estado a nosotros? No se defiendan, porque los voy a agarrar y los voy a... Entonces, para un abogado como usted, ¿qué significan las palabras del presidente al decir que si es necesario tendrá que usar la fuerza pública para restablecer el orden social? ¿Qué significa para un abogado como usted
esas palabras? Significa represión, ¿sí? Aplastar. Significa lo que hace un marido, un mal marido con su mujer, callarla a golpes y no obtener la respuesta, ese amor que los une, perderlo completamente. Eso es lo que va a sacar nuestro presidente si se atreve a hacer lo que piensa o lo que ha dicho que va a hacer. El amor entre el pueblo y el gobierno se va a alejar. Y cuando hay alejamiento, sí, hasta una mujer puede matar a su marido. Y eso es lo que está provocando, ¿sí? Una lucha. Entonces no puede el presidente hacerlo así. Debe de llamar a la reconciliación. El problema es es que nadie le cree. O sea, dejamos de creer en el gobierno. Y eso significa, pues, prácticamente un freno para lograr la conciliación. Porque vemos por todo México que lo que pasó en Guerrero, que lo que pasó en Michoacán, que lo que ha pasado en los demás estados está en todas partes, está en Nogales. Aquí se desaparecen a diario. Y yo no veo una autoridad que diga, ya lo encontramos, fue este el culpable. Sin embargo, ya se dedicaron a señalar culpables únicamente, ¿no? Nomás señalan culpables para decir, estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos trabajando. Nosotros, aparte de este proyecto, he realizado una investigación sociológica también por parte de otra materia de la escuela, en la cual tenemos que hacer una investigación como el nombre de la materia, una investigación sociológica. Entonces, yo lo hice sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre el TLC, en la cual la pregunta de mi investigación la hallaba si el TLC es una pendiente directa hacia el desempleo, en la cual nos encontramos varias interrogantes y varias sorpresas con lo que nos encontramos en materia de entrevistas y en materia investigatoria, tanto cuantitativo como cualitativo. Pero hemos visto que hay una desigualdad en la competitividad de las empresas, de la industria grande contra las pequeñas empresas, las pymes, y aún así que se sigue sosteniendo el país por los pequeños y medianos comerciantes. Hemos encontrado que como un día se cierra una, un día otra abre, como cierra una nueva abre. Y esto es lo que ha venido sosteniendo el país. Pero en materia jurídica, ¿cómo podríamos regular esta situación de desigualdad que se ha venido generando en los últimos 20 años? Mira, mi tesis la hice precisamente, mi tesis se llama así, el impacto y la pérdida de la soberanía con el Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? En eso basé mi trabajo. Y yo hace 20 años, ¿sí?, que inicié ese trabajo y lo culminé diciendo lo mismo que estás observando tú, ¿verdad? De que vivimos en un mundo donde el pez más grande se come al más chico, ¿sí? Y donde estamos creando más pobreza. Y como consecuencia de esa pobreza, pues está obviamente la reacción, ¿sí? Ya ha sucedido, la historia nos lo ha dicho. O sea, el pobre deja de ser pobre cuando se le pega en gana y agarra las armas y finalmente se hace a la fuerza de un carro, de una casa. Entonces finalmente nos incitan a la revolución. Por eso Carlos Marx decía, ¿no?, que finalmente el capitalismo es la semilla del socialismo. Sí, porque está creando esa desigualdad que finalmente está creando la semilla para que el pueblo se levante y que tome el poder el pueblo. Eso es lo que yo veo, y que finalmente no está muy lejos. Sí, las grandes empresas están comiéndose las medianas y las pequeñas empresas. Es una de las circunstancias con las que nos hemos encontrado en nuestra investigación sociológica. También mucha desinformación, sobre todo sobre qué es lo que ha venido provocando, porque también hemos visto que ha sido un bombardeo publicitario en el cual incitan a consumir a las grandes empresas y obligar a los pequeños comerciantes de reactivar la economía mexicana, y llaman estabilidad de lo que han venido estancando, porque es lo único que han podido generar en su crecimiento económico, que ha sido cada vez más delirante desde los años 70.
para finalizar, ¿qué es el mensaje que le podría dar a los futuros abogados, a las futuras personas que desean estudiar Derecho? Lucha y preparación, en cada trinchera, en el lugar en que estemos. Tenemos, en mi calidad de docente, tengo que concientizar a los jóvenes. Tienen que saber cuál es su situación frente a este mundo actual. En el mundo jurídico tengo que hacer lo posible para que las leyes vayan modificándose y cambiándose. Parece que estamos en una lucha contra titanes, ¿sí? Pero no debemos de debilitarnos, al contrario. En las escuelas, en academias, necesitamos fortalecer, enriquecer a los jóvenes, darles valor, darles esa enseñanza de la importancia también de los valores, porque uno de los valores que tenemos pues es la deshonestidad en el gobierno. O sea, si no logramos que nuestros jóvenes reconozcan y conozcan el valor de la honestidad, pues ¿qué esperamos cuando lleguen a puestos de gobierno, verdad? ¿Sí? A que sigan haciendo lo mismo. O sea, parece ser que el tesoro de la nación es el botín de los pillos, ¿sí? Porque finalmente los políticos actualmente están deteriorados. O sea, ¿quién cree en un político? ¿Verdad? Y es por el trabajo que han hecho. O sea, vemos aquí, por ejemplo, en el caso de Nogales, vienen políticos a la universidad a jactarse de las reformas en materia energética, pero ni tan siquiera nos consultó cuando nosotros somos sus patrones. Eso sería también una pregunta más, la forma de representatividad, cuando hemos visto que la creación de los tres poderes ha sido para plasmar, dejar claro que no tiene un único poder, que uno puede frenar al otro. Hemos visto que la representatividad de los puestos políticos de nuestros diputados y senadores ha sido mínima. ¿Qué le puede decir a los jóvenes? Y también, ya que habla de esperanza, ¿qué decir a los jóvenes que se han empezado a organizar en diversas partes del país e incluso aquí en la Que continúen, que nada los pare, ¿sí? No deben de permitir que estos tipos de gobierno que hemos tenido continúen. No es posible. Tenemos que protegernos, proteger a los nuestros, proteger nuestros bienes, proteger nuestra libertad a como dé lugar. Si es necesario y el Estado no nos escucha, no nos queda otra más que la violencia, y el Estado lo sabe, porque todas las grandes revoluciones así han empezado. No las han frenado en tiempo, no han escuchado al pueblo y finalmente han tenido un incendio. Sí, se ha convertido en llamas todo esto y eso no nos conviene actualmente a nadie. O sea, sería una pérdida, un fracaso para todos los mexicanos